ahora sí. Entonces vamos a utilizar un triángulo rectángulo, en específico sus lados, para definir a las funciones trigonométricas. Este es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces tenemos que utilizar cualquier ángulo de referencia que no sea el de 90 grados. Entonces yo puedo usar este, le voy a poner teta, o puedo usar este otro, el que ustedes quieran. En específico voy a usar este de aquí. Entonces ese ángulo se llama teta. Muy bien, entonces sabemos que la diagonal se llama siempre hipotenusa. Y al cateto que forma parte del ángulo le llamamos cateto, ¿cómo? ¿Me pueden decir? Adyacente. Cateto adyacente. Adyacente, perfecto. Y el cateto que está frente al ángulo, imagínense que este es un ojo, y al que ve de frente se llama cateto. Opuesto. Cateto Opuesto. opuesto, perfecto, muy bien. Cateto opuesto. Perfecto. Y entonces tenemos 6 funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante. ¿Y cuál es la última? Cosecante. Cosecante. Muy bien. Y en todas vamos a poner un signo igual y una línea de quebrados. Muy bien. Ya que está mi línea de quebrado en todos ellos. Y para recordar fácilmente cómo se definen las funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, vamos a abreviar a la hipotenusa como hip, al cateto opuesto como co y al cateto adyacente como k. Entonces, una estrategia mnemotécnica para recordar cómo se definen estas 6 funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, que tomamos 2 veces coca, 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 y repetimos 2 veces hip, hip. Y luego, otra vez tomamos 2 veces coca, pero ahora de abajo hacia arriba, coca, coca, y repetimos 2 veces hip, hip. Y entonces ya, si nos preguntan, por ejemplo, en cálculo y geometría analítica, o en geometría analítica en el bachillerato, ustedes estudiaron a la línea recta. A la línea recta, entonces les decían, una línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que si yo tomo 2 puntos de ellos, cualesquiera que sea, la pendiente entre ellos es siempre constante. Entonces, no importa qué 2 puntos de la recta tome, la pendiente entre esos 2 puntos va a ser siempre la misma. Y entonces, les dijeron también en el bachillerato, pues la pendiente de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación de una recta es el ángulo que forma la recta con el eje X. Entonces ya tengo este que es teta, es el ángulo de inclinación de la recta. Entonces la pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación. Muy bien, y si yo tomo, por ejemplo, déjenme moverlo un poquito esto, que acabo de anotar. Si yo tomo estos 2 puntos, este que sea mi punto 1 de coordenadas X1, Y1, y este mi punto 2 de coordenadas X2, Y2, entonces, ¿cuál sería la distancia vertical? Esta, ¿cuánto valdría? Pues sería la diferencia de Y2 menos Y1. ¿Y cuánto valdría esta distancia horizontal? ¿Quién me puede decir? La distancia de X2 menos X1. Muy bien, perfecto. Y entonces el ángulo de este triángulo es el mismo que este ángulo teta. Muy bien, y entonces ya con lo que estamos repasando ahorita de trigonometría, sabemos que la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para este triángulo rectángulo que dibujamos, el cateto opuesto es Y2 menos Y1 y el cateto adyacente es X2 menos X1. Por eso la expresión dependiente de una recta era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vean cómo estamos relacionando la trigonometría con la geometría analítica. Para eso nos sirve recordar cómo se definen las funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, porque en geometría analítica nos dijeron, la pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo de inclinación de la recta. El ángulo de inclinación de la recta es el ángulo que forma la recta con el eje X. La tangente sería cateto opuesto, que es Y2 menos Y1, entre cateto adyacente, que es X2 menos X1. Muy bien. Entonces, la grabación. Entonces, hay una estrategia mnemotécnica que nos permite conocer los valores exactos de las funciones seno y coseno.
Y luego, a partir de identidades trigonométricas, pues podríamos conocer los valores de las otras funciones, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es escribir a la función seno. Muy bien. Y después, en otro renglón, a la función coseno. Escribimos una raíz cuadrada grande dividida entre 2. Muy bien. Y entonces, para el renglón seno, vamos a escribir a los números del 0 al 4 en orden creciente. Entonces, escribimos 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el coseno, vamos a escribir a estos mismos números, pero ahora en orden decreciente. Entonces, escribimos 4, 3, 2, 1, 0. Y para las columnas, para la primera vamos a escribir 0 grados, para la segunda vamos a escribir 30 grados, para la tercera vamos a escribir 45 grados, para la cuarta vamos a escribir 60 grados y para la última columna, que sería la quinta, vamos a escribir 90 grados. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿cuánto vale el seno de 45 grados? Nos vamos a ubicar por renglón y luego por columna. Entonces voy a escribir con este marcador. Me voy a renglón seno, lo marco, ya está. Y luego a la columna 45 grados. Perfecto. Y entonces donde se intersectan está un 2. Entonces significa que el seno de 45 vale la raíz de 2. ¿Por qué? Porque todos esos números están dentro de una raíz. La raíz de 2 sobre 2. El seno de 45 vale la raíz de 2 sobre 2. ¿Sí entendieron cómo pueden obtener los valores exactos de las funciones seno y coseno a partir de esta estrategia mnemotécnica, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. Por ejemplo, Sí. ¿cuánto Sí. valdría el coseno de 60 grados? Un medio. Ajá. Raíz de medio. Raíz Raíz de de 1 1 sobre sobre 2. 2. Exacto, que como bien dijeron, es un medio. Muy bien. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuánto valdría el coseno de 30? No, bueno, sí, coseno de 30 grados. Raíz de 3 medios. Raíz de 3 sobre 2. Porque raíz de 3 medios es esto. No es lo mismo que Ah, sí. raíz de 3 sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, Muy sí. bien. Sí. Perfecto. ¿Y de qué otra forma también se podrían encontrar los valores exactos de estos ángulos? ¿Con qué otra estrategia se pueden determinar? ¿Ustedes se acuerdan? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado que todos sus lados miden una unidad. Por eso es un cuadrado. Lo divido en 2. Entonces obtendría este triángulo rectángulo, cuya longitud de sus catetos es 1 y 1. ¿Cuánto medirá su hipotenusa? Raíz de 2. Raíz de 2, muy bien. ¿Y cuánto miden este y este ángulo? Este es de 90, ¿no? ¿Están de acuerdo? 45 y 45. Exacto, 45 grados. Entonces, según lo que acabamos de ver, cómo se definen las funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, entonces yo podría decir seno de 45 es el cateto opuesto. Este es el ángulo que estoy tomando como ángulo de referencia. Este sería su cateto opuesto. ¿Cateto opuesto entre quién? Entre la hipotenusa. Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y aquí pueden decir por qué quedó raíz de 2 sobre 2. ¿Quién me puede decir por qué están escritos de manera diferente? Podríamos pensar que son cosas distintas, pero no. ¿Por qué están escritos de forma diferente? ¿Qué se hizo para que? ¿Perdón? Se multiplica arriba y abajo por raíz para eliminar. Se racionaliza. Muy bien, perfecto. Estamos racionalizando. Racionalizar significa multiplicar por la raíz del denominador para que ya no aparezca. Entonces, seno de 45 sería 1 por raíz de 2, es raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que es lo mismo que simplemente 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y también tenemos para 60 y 30, ¿no?
¿Cómo le hacen para esos ángulos de 60 y 30? ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, antes de seguir con esos ángulos, a ver, vamos a ver cuánto valdría la tangente de 45 usando este triángulo rectángulo que acabamos de dibujar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valdría? Si la tangente, ¿cómo se define en términos de los lados de un triángulo rectángulo? Cateto ¿Es uno? sobre Cateto opuesto Cateto sobre opuesto sobre adyacente. cateto adyacente, muy bien. El cateto Sería opuesto vale 1. 1. Exacto, muy bien. La tangente de 45 vale 1. Muy bien. ¿Y cuánto valdría el coseno de 45? A 2. ¿2? Raíz de Coseno 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Exacto, otra vez sería cateto adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 2. Racionalizando, quedaría raíz de 2 sobre 2. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a continuar. Cotangente de 45, ¿cuánto valdría? 1. 1. 1. 1, muy bien, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. 1 sobre 1 es 1, muy bien. Luego, la secante de 45, ¿cuánto valdría? Raíz de 2 sobre Raíz de 1. 2. Ajá, ¿cómo se define la secante en términos de los lados de un triángulo rectángulo? Hipotenusa Muy sobre bien, cateto adyacente. sobre cateto adyacente, muy bien, que sería raíz de 2 sobre 1 o simplemente raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Y la cosecante de 45, ¿cómo se define? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, que también es 1, entonces volverá a ser raíz de 2. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar esto. Imaginemos que este es un triángulo equilátero, que las longitudes de sus lados son una unidad. Una unidad. ¿Ya está? Entonces, como bien dijo uno de sus compañeros, otra característica que tienen los triángulos equiláteros, además de que sus lados son iguales, también sus ángulos son iguales. Entonces, sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, ¿cuánto debe de medir? 180. 180 grados. Y si los tres ángulos son iguales, ¿cuánto debería de medir cada uno de ellos? 60. 60. Muy bien. Muy bien. Entonces todos miden 60 grados. Perfecto. Entonces, si yo divido a mi triángulo en 2, vamos a hacerlo. Ajá, si yo divido a mi triángulo en 2. A ver, déjenme ver. Ajá. Ay, no se dibujó bien. Intentarlo de nuevo. Ya está. Entonces obtendríamos este triangulito. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Este triangulito, rectángulo también. Triángulo, rectángulo. Este es un ángulo recto. Esta longitud de la hipotenusa vale 1. ¿Cuánto medirá la longitud de este cateto? Este que tengo aquí. Un medio. Un medio, muy bien. ¿Y cuánto mide la longitud de este otro? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Cómo lo determinaríamos? Hipotenusa al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un medio al Es raíz de cuadrado 3 sobre 2, ¿no? más este cateto que no conozco al cuadrado. Entonces, despejando ese cateto, x cuadrada sería igual a un medio, un entero, perdón, menos un cuarto. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, x cuadrada sería 3 cuartos y entonces x sería a la raíz de 3 cuartos, que por propiedades de los radicales nos quedaría raíz de 3 sobre raíz de 4 y como dijo su compañero, x sería la raíz de 3 sobre 2. Muy bien, entonces aquí ya escribo raíz de 3 sobre 2. Muy bien, entonces ya terminé de determinar cuáles son las longitudes de los lados de este triángulo rectángulo. Ahora me concentro en los ángulos. ¿Cuánto mide este ángulo?
60. 60. 60, perfecto, 60. ¿Y cuánto mide este otro? 90. 30. 30, muy bien, 30, justamente. Entonces lo voy a copiar. Le voy a poner el ángulo de... esperen un momento. Bueno, sí, lo dejo aquí. Sí. Perfecto. Y el otro lo voy a poner aquí. Y le voy a cambiar el ángulo. Ahora voy a usar el otro. Que me dijeron bien ustedes que es este, que vale 30. Muy bien. Entonces ahora sí ya podemos. Para este triángulo rectángulo, ¿cuánto valdría el seno de 60? ¿Cuánto valdría el coseno de 60? ¿Cuánto valdría la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante? Entonces, a ver, cada uno de ustedes, quien quiera, pero de preferencia que sea uno diferente a la vez, que me diga los valores de estas 6 funciones trigonométricas. Entonces, ¿quién me dice cuánto vale el seno de 60 para este triángulo rectángulo? Yo, Ajá. raíz de 3 sobre 2, Raíz de 3 sobre 2. sobre 1. Muy bien, porque el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el cateto opuesto a este ángulo de 60 grados es este lado. Muy bien, perfecto. Entonces, simplificando esa expresión, nos quedaría que el seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2 simplemente. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, ahora el coseno de 60, ¿alguien más? Por favor. Un medio. Un medio, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa que vale 1. Entonces, simplemente quedaría que el coseno de 60 vale un medio, que es lo que teníamos ya en nuestra estrategia mnemotécnica, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto, muy Sí. bien. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de 60? Raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente que vale un medio. Entonces, por propiedades del cociente de dos números racionales, lo escribiríamos como raíz de 3 sobre 2 por 2 sobre 1. Entonces, nos quedaría raíz de 3 entre 1, o simplemente, como ya dijo su compañero, la tangente de 60 vale raíz de 3. Muy bien, perfecto. Ahora la cotangente de 60. Primero díganme cómo quedaría en términos de los lados de este triángulo rectángulo y luego ya lo simplificamos. Ya sé que algunos ya se lo saben, no importa, pero vamos a hacerlo de esta manera, por favor. Cuando los necesiten, pues simplemente pueden decir ya raíz de 3 y no habrá problema, pero ahorita solamente estamos uniendo lo que vimos de cómo se definen las funciones trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, y ahora estamos estudiando los valores exactos de las funciones trigonométricas para ángulos notables. Empezamos con el ángulo de 45, ahorita estamos analizando el ángulo de 60 y vamos a continuar con el ángulo de 30 grados. Entonces, por favor, hagámoslo de esa manera, pero cuando los utilicen, pues solamente pueden poner el valor, ¿eh? No tienen que estarlo haciendo todo el tiempo así, solamente así lo estamos haciendo para unir lo que vimos hace un momento con lo que estamos revisando ahorita mismo. Muy bien, entonces, ¿quién me dice ahora la cotangente de 60, por favor? Un medio sobre raíz de 3 entre Muy 2. bien, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Muy bien, para este triángulo rectángulo que estamos utilizando, el cateto adyacente vale un medio, como bien dijo su compañero, y el cateto opuesto raíz de 3 sobre 2. Muy bien, y ahora simplificando, entonces hacemos el producto de un medio por el recíproco del denominador, que sería 2 sobre raíz de 3. Entonces, simplificando eso, nos quedaría que 2 entre 2 da la unidad, entonces nos queda 1 sobre raíz de 3. Entonces alguien puede decir, la cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3, o bien, ¿qué se podría hacer con esta expresión? Racionalizar, multiplicando por raíz de 3 en el numerador y el denominador. Entonces nos quedaría que la cotangente de 60 también se puede representar como raíz de 3 sobre 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Ahora la secante, ¿cómo se define? Como hipotenusa 1 sobre cateto adyacente, ajá, que sería 1 sobre, muy bien, sobre un medio. sobre un medio.
Y entonces nos quedaría el producto de un entero por el recíproco de un medio, que es 2 sobre 1, o sea, simplemente 2. La secante de 60 vale 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora la cosecante de 60 se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 1. El cateto opuesto vale raíz de 3 sobre 2. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 por el recíproco de raíz de 3 sobre 2, que sería 2 sobre raíz de 3. O sea, 2 sobre raíz de 3, que racionalizando nos quedaría 2 raíz de 3 sobre 3. ¿De acuerdo todos? ¿Cómo ven, muchachos? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es revisar el procedimiento que se sigue cuando el ángulo que nos estén dando sea mayor a 90 grados. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, bueno, vamos a dibujar primero un sistema de referencia. Aquí tengo mi eje Y, tengo mi eje X. Entonces, les pongo su nombre, eje X, eje Y. Muy bien, entonces nosotros solamente habíamos analizado, el valor exacto de las funciones trigonométricas para ángulos de 0 a 90 grados. Pero ¿qué pasaría si el ángulo está entre 90 y 180, o de 180 a 270, o de 270 a 360? Pues cuando el ángulo sea mayor a estos, a 90, lo que vamos a tener que hacer es usar cualquiera de estos 3 triángulos rectángulos. Observen. Vamos a usar este triángulo, o vamos a usar este otro triángulo, o vamos a usar este último para conocer el valor exacto de de las funciones para esos ángulos. Muy bien, entonces, por ejemplo, vean ustedes, si a mí me piden determinar cuánto vale el seno de, vamos a comenzar con 135 grados, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar a mi ángulo 135 grados. Entonces dibujo mi sistema de referencia. Ya está. El eje X, el eje Y, y entonces ubico mi ángulo de 135. Más o menos quedaría aquí. 135. Y una vez que ya ubiqué el ángulo de 135, entonces ahora dibujo un segmento dirigido. Aquí está mi segmento dirigido. Lo voy a hacer con una línea para que quede mejor. Aquí está mi segmento dirigido. Y a partir de dibujar mi segmento dirigido, que está a un ángulo de 135, voy a cerrar ese segmento para dibujar un triángulo que sea cualquiera de estos 3 que había mencionado. Entonces ya dibujé, ya cerré mi segmento dirigido para formar un triángulo rectángulo, que me quedó este que tengo aquí. Muy bien. Y entonces yo lo primero que les preguntaría a ustedes, para ese triángulo en color verde, ¿cuánto vale este ángulo que tengo aquí? 55 grados. 55, ¿están todos de acuerdo? ¿Cómo determinaste No, ese no, 55? 45. No, 45, 45. 45. Muy bien, no pasa nada. No pasa nada que nos equivoquemos. ¿Cómo determinamos ese 45 grados? ¿Quién me Le puede restando decir? 180 menos Ajá, a 180 le resto los 135 y entonces me queda 45. Muy bien. Entonces, eso significa que el seno de 135 grados será equivalente al seno de 45. Sin embargo, lo único que tenemos que poner atención es en el signo que tendrá la función trigonométrica seno en ese cuadrante. Entonces, vamos a ver, para este cuadrante, que es el cuadrante 2, ¿qué signo tiene la función seno de teta? ¿Qué signo tiene? Positivo, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy bien, estamos analizando el signo. Entonces dicen que para el seno, en el segundo cuadrante, su signo será positivo. ¿Por qué razón? Porque seno se está evaluando sobre el eje de las Y. Porque el seno se define como
el cateto opuesto, que es y positivas, sobre la hipotenusa, que siempre va a ser positiva, porque la hipotenusa es la distancia entre el origen y cualquier punto, y la distancia pues va a ser siempre positiva. Muy bien. Entonces, como el seno se define cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es positivo y la hipotenusa también, entonces su signo es positivo. ¿Sí entendieron por qué es positivo el seno en el segundo cuadrante? Sí. Muy bien, entonces el coseno, al definirse como cateto adyacente, que ahora son x negativas, perdón, como son x negativas, entre la hipotenusa, que es siempre positiva, entonces, ¿qué signo tendrá el coseno? Negativo. Negativo, muy bien. La tangente. Profe, yo no entendí. ¿Me ¿Sí? puedes repetir, por favor, esto de los signos? Ajá, sí. Observa el triángulo o rectángulo que estamos utilizando es este. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces les decía, la hipotenusa, no importa de qué triángulo hablemos, del verde, azul o rojo, siempre va a ser positiva. Y los catetos van a ir cambiando de signo dependiendo en qué lado de los ejes estén colocados. Por ejemplo, el cateto opuesto está del lado de y positivas, pero el cateto adyacente está del lado de x negativas. ¿Sí lo ves? Y entonces, como el coseno se define como el cateto adyacente, el cual sería negativo por estar del lado de las x negativas, entre la hipotenusa, que es positiva, entonces por eso nos quedaría, bueno, lo escribo, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es negativo, la hipotenusa es positiva, entonces el signo que tendrá va a ser signo menos. Ok, vale, muchas gracias. ¿Fui más claro? Sí, ya. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora les pregunto, ¿cómo se define la tangente? Sería Ajá. tangente. ¿Cómo se define la tangente? Cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá, cateto opuesto sobre adyacente. ¿Qué signo tiene el cateto opuesto? Positivo. ¿Y el cateto adyacente? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué signo tendrá la tangente en el segundo cuadrante? Negativo. Muy Negativo. bien. La cotangente, ¿cómo se define? Cateto Adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué signo tiene el cateto adyacente? Negativo. Negativo. Ajá. ¿Y el cateto opuesto? Positivo. Positivo. Entonces, la cotangente tendrá signo Negativo. negativo. Muy bien, perfecto. Ahora la secante, ¿cómo se define? Hipotenusa sobre Hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa sobre Cateto adyacente. cateto adyacente. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué signo tiene la hipotenusa? Dijimos que siempre es Positiva. positiva. Muy bien. ¿Y qué Negativo. signo tiene el cateto adyacente? Negativa. Negativo. Entonces, la secante, ¿qué signo tendrá? Negativo. Negativo. Muy bien. Y ahora vamos con la cosecante, que es la última. Entonces, ¿cómo se define primero la cosecante? Hipotenusa sobre Cateto opuesto. Muy bien. ¿Qué signo tiene la hipotenusa? Positivo. ¿Y el cateto opuesto? Positivo. Entonces, la cosecante tendrá signo Positivo. positivo. Muy bien, perfecto. Y entonces, ahora sí, como el seno de 135 es equivalente al seno de 45, y como para este triángulo y para el seno en el segundo cuadrante es positivo, entonces yo ya sé la respuesta. ¿Cuánto vale el seno de 135? 145. Ajá, como este es más Raíz de grande Es que de 2 sobre 2, ¿no? Exacto, porque sabemos que el seno de 45 vale la raíz de 2 sobre 2. Muy bien, ahora vean, si a mí me piden el coseno de 135, entonces es equivalente al coseno de 45, pero tengo que poner qué signo tiene el coseno en el segundo cuadrante. Ya lo tengo aquí. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 45? También vale raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 135 valdrá menos raíz de 2 sobre 2. ¿Más o menos me entienden, muchachos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Por Sí. ejemplo, vean, Sí. tangente de 135 será tangente de 45. Y veo qué signo tiene la tangente en el segundo cuadrante. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, la tangente de 135 es equivalente a
menos la tangente de 45. Y ya sé que la tangente de 45 vale 1. 1. Muy bien, entonces la tangente de 135 valdrá menos 1 por el signo que tiene la tangente en el segundo cuadrante. ¿Sí me di a entender? ¿Sí fui claro? Sí. Sí. Entonces, Sí. ¿quién me puede decir, en resumen, cómo es que encontramos el valor y signo de las funciones trigonométricas cuando el ángulo es mayor a 90? Muy bien. Entonces, estamos determinando los signos de las funciones trigonométricas en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Entonces, para el segundo cuadrante sabemos que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto en el tercer cuadrante es positivo y la hipotenusa es positiva. Por eso el seno es positivo. El coseno se define como cateto adyacente, que es negativo, entre hipotenusa, que es positiva. Por eso el coseno en el segundo cuadrante es negativo. La tangente se define como cateto opuesto, que es positivo, entre cateto adyacente, que es negativo. Por eso la tangente en el segundo cuadrante es negativa. La cotangente se define como cateto adyacente, que es negativo, entre cateto opuesto, que es positivo. Por eso la cotangente en el segundo cuadrante es negativa. La secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es positiva, el cateto adyacente es negativo, entonces la secante en el segundo cuadrante será negativa. Y la cosecante se define como la hipotenusa, que es positiva, entre el cateto opuesto, que también es positivo. Por lo tanto, la cosecante en el segundo cuadrante es positiva. Para el tercer cuadrante, el seno se define como el cateto opuesto, que es negativo, entre la hipotenusa, que es positiva. Por eso el seno en el tercer cuadrante es negativo. El coseno se define como cateto adyacente, que es negativo, entre la hipotenusa, que es positiva. Por eso el coseno en el tercer cuadrante es negativo. La tangente se define como el cateto opuesto, que es negativo, entre el cateto adyacente, que también es negativo. Por eso la tangente en el tercer cuadrante es positiva. La cotangente se define como el cateto adyacente, que es negativo, entre el cateto opuesto, que también es negativo. Por eso la cotangente en el tercer cuadrante es positiva. La secante se define como hipotenusa, que es positiva, entre el cateto adyacente, que es negativo. Por eso la secante en el tercer cuadrante es negativa. La cosecante se define como la hipotenusa, que es positiva, entre el cateto opuesto, que es negativo. Por eso la cosecante en el tercer cuadrante es negativa. Muy bien, ahora para el cuarto cuadrante, el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es negativo, la hipotenusa siempre es positiva, menos entre más da menos, por eso el seno es negativo. El coseno será cateto adyacente entre hipotenusa. Como el cateto adyacente y la hipotenusa son positivos, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. La tangente se define como cateto opuesto, negativo, entre cateto adyacente, positivo. La tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Cotangente, cateto adyacente, que es positivo, entre cateto opuesto, que es negativo. Por eso la cotangente en el cuarto cuadrante es negativa. La secante se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es positiva, el cateto adyacente es positivo, por eso la secante en el cuarto cuadrante es positiva. Y la cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es positiva, el cateto opuesto es negativo, por eso la cosecante en el cuarto cuadrante es negativa. Muy bien. Vamos a calcular el valor del seno de 225, del coseno de 240 y del seno de 210. Eso es lo que vamos a calcular a continuación. Déjenme moverlos un poquito para que tengamos más espacio para trabajar. Nos los voy a mover a la izquierda para tener más espacio. Muy bien. Y por último, Listo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Según la estrategia que hemos venido usando, ¿qué tenemos que hacer primero? Graficar el ángulo. Ajá, graficar el ángulo. Muy bien. Muchas gracias. No tiene que ser exacto, es una aproximación. Entonces, 225 estaría por aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y una vez que ya dibujamos el ángulo y un
vector unitario, bueno, un radio vector, aquí está. Cerramos este triángulo rectángulo. Entonces me pregunto, ¿qué ángulo será este que tengo aquí? 45. 45, muy bien. ¿Cómo lo encontraste? ¿Nos puedes decir a todos, por favor? El 225 le resté 180. Muy bien, perfecto. Porque yo sé que de aquí a aquí son 180. Entonces, para saber cuánto mide este ángulo que me preguntaba, pues solamente a 225 le resto los 180. Y ya me quedó 45. Muy bien. ¿Eso qué significa? Pues que el seno de 225 va a ser equivalente al seno de 45. Solamente que me hace falta agregarle. Saber El signo. El signo. Ver ¿qué qué signo signo tendrá es. el seno? Muy bien, en el tercer cuadrante. ¿Y qué signo tiene el seno en el tercer cuadrante? Negativo. Muy bien, entonces yo ya sé cuánto vale el seno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, muy bien. Entonces, ¿cuánto valdrá el seno de 225 grados? Menos raíz de 2 sobre 2. Menos. Muy bien, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ya lo entendieron mejor? Sí. Muy bien, ahora vamos con el coseno de 240. Dibujo mi sistema de referencia. Ubico mi ángulo de 240. Imagínense que está por aquí. Una vez que dibujo un radio vector, cierro mi triángulo y entonces me pregunto, ¿cuánto valdrá este pequeño ángulo que está aquí? 60. 60. 60. Muy bien, y entonces quiere decir que el coseno de 240 es equivalente ¿a qué? Al coseno de 60. Al coseno de 60. ¿Y qué me hace falta nada más? El signo signo. negativo. Ver signo que tendrá el coseno en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el coseno es negativo. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto vale el coseno de 60? Un medio. Un medio. Entonces, el coseno de 240 será Menos un medio. menos un medio. Muy bien, muy bien. Ya ven, está muy sencillo. Ahora vamos con 210. Dibujamos nuestro sistema de referencia. Encontramos nuestro ángulo 210. Dibujamos un radio vector, lo cerramos y nos preguntamos cuánto valdrá este ángulo. ¿Cuánto vale para ese 30 triángulo? grados. 30. 30. Estoy de acuerdo con ustedes. Y entonces significa que el seno de 210 es equivalente al seno de 30, pero con el signo que tendrá el seno en el tercer cuadrante. ¿Qué signo tiene el seno en el tercer cuadrante? Negativo. Negativo. ¿Cuánto vale el seno de 30? Un medio. Un medio. Entonces el seno de 210 será menos un medio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Para la grabación. Entonces estamos calculando el seno de 300, dibujamos nuestro sistema de referencia, encontramos nuestro ángulo que fueron los 300, dibujamos un radio vector y cerramos para dibujar un triángulo rectángulo cuyo ángulo interno es de 60 grados. Entonces, quiere decir que el seno de 300 es equivalente al seno de 60 y el signo menos está dado por el signo que tiene la función seno en el cuarto cuadrante, el cual es negativo. Muy bien. Después sabemos que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 300 será entonces menos raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Ahora, para el 315 grados, dibujamos nuestro sistema de referencia. Encontramos los 315 grados. Dibujamos nuestro radio vector y dibujamos un triángulo rectángulo. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale este ángulo interior? 45 grados. 45, muy bien. Entonces quiere decir que el seno de 135 será equivalente al seno de 45, pero con el signo del seno en el cuarto cuadrante, el cual es negativo. Y sabemos que el seno de 45 vale menos De 2 sobre 2. raíz de 2 sobre 2, y entonces el seno de 315 será menos raíz de 2 sobre 2, como bien me está mencionando su compañera. Muy bien, perfecto. Y ya por último, el coseno de 330, dibujo mi sistema de referencia, ubico los 330 grados y dibujo un radio vector, dibujo un triángulo rectángulo y me pregunto, ¿cuál será su ángulo interior? A ver, este en específico. Coseno de 30 grados. 30 grados, ahora sí. Entonces el coseno de 330 es equivalente al coseno de 30 grados. Muy bien. ¿Y qué signo tiene el coseno en el cuarto cuadrante? Positivo. Positivo. Muy bien, entonces eso no cambia. ¿Están de acuerdo?
Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y entonces cuánto vale el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiar, por favor. Se reanuda la grabación. Entonces vamos a revisar, les decía, identidades trigonométricas. Vamos a ver. Entonces sería identidades trigonométricas. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver identidades trigonométricas. Las primeras que vamos a revisar son identidades de cociente. En las identidades de cociente se usan el seno y el coseno. Muy bien. Entonces vamos a tener a las funciones tangente con un signo igual y una línea de quebrado, cotangente con un signo igual y una línea de quebrado, secante con un signo igual y una línea de quebrado, y cosecante. Muy bien. Entonces, en la tangente, recuerden que nosotros las teníamos ordenadas de esta manera, las funciones trigonométricas. Seno, después del seno, teníamos ¿a quién? No puedo. Coseno. Ajá, el coseno. Un momento, por favor. Ahí está. Teníamos, si las ordeno como usualmente las teníamos, tenemos al seno y al coseno, luego tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para las identidades de cociente, pues simplemente, si yo puedo desplazarlas, vean aquí sí se puede, solamente las pondría una encima de la otra, justo como aparecían. Entonces, la tangente se define como el seno entre coseno, justamente. La cotangente es su recíproco. ¿Y qué es el recíproco de un número racional? Por ejemplo, si yo tengo mi número racional a sobre b, su recíproco es b sobre a. Entonces estoy diciendo que la cotangente es el recíproco de la tangente. Y si la tangente se define como seno entre coseno, la cotangente, ¿cómo se definirá si es su recíproco? Coseno entre seno. Coseno entre seno. Muy bien, perfecto. Y luego, la secante se define como 1 sobre la función trigonométrica, hablando de estas dos, que comienza con la letra opuesta. Vean, una empieza con S y otra con coseno. Coseno, ajá. Muy bien. Y la cosecante también es 1 sobre la función trigonométrica, de nueva cuenta, hablando de estas dos, que comienza con la letra opuesta. ¿Cuál sería? Seno. Seno. ¿Ven? Vean. S, C, C, S. Y estas son las identidades de cociente. Luego tenemos las identidades pitagóricas que parten de esta. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Esta la conocían? Que es justamente que sabemos que las funciones trigonométricas se definen a partir de una circunferencia unitaria que estaba diciendo hace rato uno de sus compañeros. Entonces, en esta circunferencia a la X, bueno, sabemos de cálculo y geometría que esta circunferencia está centrada en el origen. Su ecuación ordinaria sería X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Y X se asocia con la función coseno y Y se asocia con la función seno. Entonces quedaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Es de ahí de donde sale esta primera identidad pitagórica. La voy a escribir en ese orden si quieren, para que sea más claro para ustedes. Muy bien. Y entonces a partir de esta identidad yo puedo obtener otra. Vean lo que voy a hacer. Entonces copio esta. La copio, ya la copié. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir todo entre coseno cuadrado. Todo. Muy bien. Entonces, coseno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿cuánto me queda? 0, nada. No. 1. Ah, 0. Muy bien. Y luego, seno entre coseno, ¿qué sería? Aquí lo tenemos. Tangente. Tangente. Pero si es seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿quién sería? Tangente cuadrada. Muy bien. Y 1 entre coseno, ¿quién es? La secante. Pero ¿quién sería 1 entre coseno cuadrado? Secante cuadrada. Secante cuadrada. Muy bien. Y esta es otra identidad. Sale de dividir todo entre coseno cuadrado. Muy bien. Y ahora vean, voy a volver a copiar esta. Y la voy a pegar más abajo. Y ahora voy a dividir todo entre
seno cuadrado. Perdón, profesor, ¿podría repetir la anterior, por Ajá. favor? ¿Cuál? La de coseno al cuadrado Ajá. entre coseno al cuadrado. Entre coseno cuadrado, eso es la unidad. Siempre que tenemos Ajá. la misma expresión en el numerador y en el denominador, es equivalente a 1. ¿Estás de acuerdo hasta ahí conmigo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y luego Sí. tenemos seno cuadrado entre coseno cuadrado. Si tienes duda, recuerda propiedades de los exponentes. Yo tenía a cuadrada entre b cuadrada. Eso es equivalente a tener a sobre b todo elevado al cuadrado. Entonces, sería seno de teta entre coseno de teta, todo eso al cuadrado. ¿Quién es seno entre coseno? La tangente. Por eso escribimos tangente cuadrada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. ¿Ya te quedó más claro? Sí, gracias. Perfecto. Y espera, todavía voy a ayudarte si lo crees conveniente. Dame un momento, por favor. Entonces, observa. Aquí podrías tener duda, 1 entre coseno cuadrado. Entonces, otra vez, lo podría escribir como 1 al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Y por leyes de los exponentes, lo podría escribir como 1 sobre coseno, todo eso al cuadrado. Y yo sé que 1 sobre el coseno es la secante de teta al cuadrado, por eso escribí secante cuadrada. Ah, ok, ¿Estás de ok. acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Entonces tú misma, por favor, ayúdame. ¿Cuánto sería coseno cuadrado entre seno cuadrado? Pues sería lo mismo que coseno de teta sobre seno de teta, todo eso al cuadrado. ¿Y a qué es equivalente coseno sobre seno de teta? Aquí está. Aquí está, mira. Ah, cotangente. Ajá, entonces será coseno cuadrado entre seno cuadrado será. Cotangente. No, no es cotangente. Es cotangente al. Al cuadrado. Ajá, cotangente cuadrada de teta o cotangente de teta, todo eso al cuadrado, es lo mismo. Muy bien. Y luego, seno cuadrado entre seno cuadrado es equivalente a, en esta parte, seno cuadrado de teta, ajá, muy bien, perfecto. Y luego del lado derecho de la igualdad, 1 entre el seno cuadrado es equivalente a. Cosecante al cuadrado. No es, ajá, ahora sí, cosecante al cuadrado. ¿Ya viste? Sí. Perfecto, muy bien. Gracias. Entonces, por nada, esas son identidades pitagóricas que salen de esta, ¿eh? Dividiendo todo entre coseno o todo entre seno. Muy bien. ¿Qué otras identidades conocemos, muchachos? ¿Qué otras identidades conocemos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿De qué otras identidades se acuerdan? Ah, profesor, tengo una duda. ¿Te escucho? Ah, sí, las identidades cuadráticas tenían otro nombre, ¿no? Creo que eran de Pitágoras. No. Sí, identidades pitagóricas. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, Ya sí, no me sí. acuerdo. Gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Ajá, ¿qué me escribieron en el chat? Déjenme ver. De adición, ajá, de suma de ángulos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las identidades de ángulo doble. Primero tenemos a el seno de 2 teta es equivalente a 2 veces seno por coseno. Y el coseno de 2 teta es equivalente al coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Muy bien. Y también podemos encontrar unas formas alternativas de representar el coseno de 2 teta si usamos esta identidad pitagórica que revisamos hace un momento. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, si de esta expresión yo despejo a el seno cuadrado, entonces me quedará que el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta. Y que el coseno cuadrado será igual a 1 menos el seno cuadrado de teta. Muy bien. Y entonces, de la expresión coseno de 2 teta, tendría que el coseno cuadrado será equivalente a 1 menos seno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces, coseno de 2 teta será igual a 1 menos 2 veces
el seno cuadrado de teta. Porque aquí teníamos un seno cuadrado negativo y aquí otro seno cuadrado negativo. Entonces tenemos dos senos cuadrados negativos. Muy bien. Y si de esta expresión que tengo aquí despejo al seno, entonces me quedaría 2 seno cuadrado de teta será igual a 1 menos el coseno de 2 teta. Y seno cuadrado de teta será equivalente a 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2, que esta es una identidad que se suele usar en el curso de cálculo integral para resolver integrales de potencias del seno o coseno. Muy bien. Luego, por ejemplo, si tenemos al coseno de 2 teta y en lugar ahora de escribir a el seno, lo sustituyo por esta expresión, entonces obtendríamos coseno cuadrado de teta menos 1 menos coseno cuadrado de teta. Muy bien, entonces eso se simplifica como coseno de 2 teta será igual a 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1. Porque menos por menos nos da más coseno cuadrado nos quedan 2 veces el coseno cuadrado. Muy bien, y entonces despejando al coseno cuadrado nos quedaría coseno de 2 teta más 1 es igual a 2 coseno cuadrado de teta. Y entonces coseno cuadrado de teta será 1 más el coseno de 2 teta sobre 2, que es otra de las identidades que usamos en cálculo integral para resolver integrales de potencias pares del seno o del coseno. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar.